Hola familia, bienvenidos. Gracias por conectarse el día de hoy. De verdad esperemos que estén teniendo un excelente día y estén listos para lo que vamos a vivir en nuestra reunión el día de hoy. Mi nombre es Carolina. Mi nombre es Rodrigo. Y vamos a dar unos anuncios antes de comenzar. Familia, recuerda que seguimos trabajando entre semana en nuestros grupos Conexión. Si quieres ser parte de ellos, mándanos un mensaje a nuestras redes sociales para pasarte toda la información y que puedas ser parte de ello. Con Belisa seguimos preparando a más líderes por medio de una masterclass para que el mensaje de Jesús llegue a más personas. Ayúdanos orando por cada uno de ellos. Familia, en Kids están sucediendo cosas increíbles y es por ello que si tienes hijos, te invitamos a que sean parte de ello. Es por ello que si tus hijos tienen de 4 a 12 años, los invitamos a la reunión que se hace por medio de Zoom a las 11 de la mañana el día sábado. Es un tiempo súper divertido donde nuestros niños pueden aprender más de la palabra y nuestro Señor Jesús. Entre semana mucha gente nos ha preguntado qué formas son en las que pueden seguir dando. Aquí en tu pantalla están apareciendo los números de cuenta de BBVA y de Banorte en los que puedes depositar o hacer transferencias. O si no, también puedes venir a las instalaciones de la iglesia los días martes, jueves y domingo en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde para poder dejar tus ofrendas o tus diezmos. Si lo deseas, también puedes traer despensas para las familias que más lo necesitan en los días y horarios antes mencionados. Sabemos que el mensaje va a ser de gran bendición a tu vida. Invita a tus amigos, reúne a tu familia y comenzamos. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo quiero entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar.
alabanzas al Señor. No hay que callar, hay que gritar, la gloria es del Señor. No hay nada que nos impida dar alabanzas al Señor. El mal huirá al escuchar, la gloria es del Señor. Oh, cantamos al Rey, pues su nombre es digno, digno. Oh, cantamos al Rey, nuestro Dios es digno, digno. Soy a entregar alabanzas al Señor. No hay que callar, hay que gritar, la gloria es del Señor. No hay nada que nos impida dar alabanzas al Señor. El mal huirá al escuchar, la gloria es del Señor. Oh, cantamos al Rey, pues su nombre es digno, digno. Oh, cantamos al Rey, nuestro Dios es digno, digno. Al adorar, un gozo hay, digno es cantarlo, hazlo fuerte. Como el Señor, no hay otro igual, exaltar, alabar hoy su nombre. Al adorar, un gozo hay, digno es cantarlo, hazlo fuerte. Como el Señor, no hay otro igual, exaltar, alabar hoy su nombre. Oh, cantamos al Rey, pues su nombre es digno, digno. Oh, cantamos al Rey, nuestro Dios es digno, digno. Oh, cantamos al Rey, pues su nombre es digno, digno. Oh, cantamos al Rey, por su nombre es digno, digno. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios.
Iglesia, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente poder vernos a través de estas transmisiones que estamos en línea, y estamos contentos nuevamente de poder llevar la palabra de Dios a través de estos medios. Y tengo dos noticias para ti, una buena y una mala, déjame decirte, o a lo mejor la triste y la mala. La mala es que después de 4 meses que hemos atravesado a través de esta pandemia y que hemos estudiado la palabra de Dios, estuvimos llevando a cabo nuestra serie ¿No eres tú? ¿Cómo dices a mí? Soy yo. No eres tú, soy yo. Y en estos 4 meses estuvieron exponiendo Ramsés, Mike, nuestro pastor, de una forma increíble que la palabra estuvo llegando a muchos hogares. Y hoy damos por finalizado esta serie. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida, yo sé que ha tocado tu corazón, pero Dios nos quiere llevar a otra serie, nos quiere llevar a otro tema que nuestro pastor va a estar iniciando la siguiente semana. Así que Ram, tu tema estuvo increíble la semana pasada, tocó mi corazón y seguimos viendo cómo Dios se mueve a través de las relaciones y cómo siempre al final va a ser Él. Así que quiero cerrar con broche de oro, y no porque sea yo, sino porque quiero llevarte en este tema hacia una pregunta que todo el tiempo te la voy a estar haciendo, ¿sabes? Pero antes de eso me encantaría poder abrir la palabra de Dios y después quiero que podamos orar. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu se está moviendo, Señor. Y yo ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien traiga palabra, Señor. Que sea tu pensamiento derramado, Señor, en esta tarde, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y habla a nuestra mente, Señor. No permitas que sean palabras mías, Señor, sino tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en la vida de cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Quiero llevarte a una encrucijada, quiero llevarte a un panorama, y vamos a hablar en esta tarde de la vida de Pedro. Jesús se le presenta y le hace 3 preguntas. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y por tercera vez: ¿me amas, Pedro? Este me amas quiero llevártelo a un concepto de que Jesús no solamente le estaba preguntando si lo amaba, sino que detrás de esa pregunta estaba esta pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estuve tratando de buscar en la Biblia si alguna vez se mencionaba, si Dios le decía a alguien, ¿cómo estás? No encontré esa pregunta de Dios dirigiéndosela a un hombre, pero sí encontré partes en la Biblia, versículos donde las palabras que él está mencionando están llevando a una pregunta, a saber cómo está el corazón de esta persona. Y esta era una: ¿me amas? Entonces, yéndonos a un contexto, quiero que sepas que Pedro estaba pasando malos momentos antes de que Jesús le preguntara que si lo amaba. Pedro estaba cansado, Pedro estaba frustrado, Pedro estaba triste, Pedro cargaba un saco de emociones en su espalda antes de que Jesús le hiciera esta pregunta. Y en este panorama, yo sé que muchos, cuando empiezan a hablar de estas 3 preguntas de ¿me amas?, siempre lo quieren llevar hacia la negación de Pedro. ¿Se acuerdan que antes de que Jesús partiera, Jesús le dijo a Pedro: ¿me vas a negar cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Y Pedro respondió: no, Señor, yo jamás te voy a negar, porque yo te amo, y a donde quiera que tú vayas, es más, si el día que tú mueras, yo también voy a morir. Y Jesús le responde: me vas a negar antes de que cante el gallo en la madrugada, tú ya me habrás negado 3 veces. Y lo negó frente a una mujer, lo negó frente a los discípulos, lo negó frente a la sociedad. Entonces muchos toman este contexto para decir que cuando Jesús le pregunta ¿me amas?, se está refiriendo a las 3 negaciones. Pero quiero ir más allá en esta tarde
quiero poder profundizar hacia la vida de Pedro. Y entonces, mira, ¿cuántas veces alguien te ha preguntado a ti cómo estás? A lo mejor has recibido una llamada de X persona, a lo mejor no es tan allegada, y lo primero, hey, hola, ¿cómo estás? Tu respuesta inmediata es, estoy bien. A lo mejor un ser querido, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu novio, no sé, te pregunta, hey, ¿cómo estás? Y nuestra respuesta inmediata siempre es, estoy bien. Es raro la persona que de inmediato te contesta, ¿sabes qué? Estoy muy mal, la estoy pasando muy difícil, tengo temporadas complicadas en mi vida. Siempre nuestra respuesta es, estoy bien, aunque por dentro estoy mal. Pero ¿alguna vez Dios te ha preguntado cómo estás? ¿O alguna vez has escuchado la voz en tu interior de Dios diciéndote, hey, Gerson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pedro estaba sintiendo esto en estos momentos. Su maestro había partido, su amigo más íntimo ya no estaba, no sabía qué hacer con su vida. Estaba perdido en el propósito y el rumbo de su llamado, estaba totalmente desorientado. El Pedro que nosotros conocíamos, el Pedro súper aventado, el que fue capaz de rebanar la oreja de un soldado, ese pitbull, ¿sí? Ahora era un triste chihuahueño, sin dueño, ¿sí? Nada le salía bien, es más, porque él quería regresar nuevamente a esa barca a pescar y no pescó absolutamente nada. Su orgullo se había decaído, su altivez que tanto lo caracterizaba, ya no era ese Pedro, y había también roto promesas. Entonces cuando Jesús se acerca con él y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Disfrazado del cómo estás, quiero decirte que en ese momento Jesús lo quería llevar al punto número 1 que quiero mencionarte en esta tarde, y es el primer me amas mencionado por Jesús. Y quiero decirte, este es el primer punto, si lo quieres anotar, o a lo mejor va a salir ahorita en la pantalla. Es el primer me amas mencionado por Jesús llevaría a Pedro en un viaje atrás, en el pasado, para situarlo en su llamado y en su encuentro. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, encontramos a nuestro maestro, encontramos a Jesús frente a multitudes. Él estaba predicando, él estaba dando a conocer el plan de salvación, él estaba hablando de sí mismo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Lucas, que había dos barcas a la orilla del mar. Y entonces Jesús se acerca a una de esas barcas y dice que se sube porque necesitaba tener una cierta altura para poder transmitir el evangelio y que toda la gente escuchara. Y en eso, ¿qué crees? Estaba Simón, porque antes de ser llamado Pedro, su nombre original era Simón. Y dice que también estaban los hijos del trueno, Jacob, y también se encontraba Juan, ¿no? Entonces la descripción de ese día fue que no había sido un día fácil, porque una noche anterior, en lo que Pedro era lo mejor de lo mejor, siendo un buen pescador, se había lanzado con sus amigos con dos barcas a la mar y no había pescado absolutamente nada. Nada había caído en sus redes. Entonces llega un tipo llamado Jesús y le dice, hey amigo, ¿me puedo subir a tu barca? Y Pedro decía, ¿quién es este tipo? Yo no lo conozco, pero está bien, úsala. Y después Jesús, cuando termina de dar su mensaje, le dice a Pedro, hey, ¿por qué no vas a la profundidad del mar y echas tus redes? ¿Quién le dice a un experto qué hacer? Porque eso fue lo que Jesús le dijo, echa las redes. Y Pedro era como, ¿cómo voy a echar redes? O sea, no entiendes que pasé toda la noche tratando de pescar y no agarré ni siquiera un guppy, ni un solo pez. Y tú me dices que yo venga y eche mis redes. Ok, está bien, vamos a hacerle caso para que no quede mal este tipo frente a la multitud. Y Pedro avienta las redes, ¿no? Cuál sorpresa que cuando empiezan a sacar las redes, dice que estas se rompían porque los peces eran muchos. Tuvieron que llamar a la otra barca para tratar de sacar todos los peces. Y es que déjame decirte algo, Pedro no sabía que la creación siempre va a escuchar a su creador. ¿Me entiendes?
Los peces tuvieron la oportunidad. Yo creo que ahí va Nemo, yo creo que iba Doris, yo creo que iba Keiko o Willy o el delfín que hemos visto, y dijeron: esta es nuestra oportunidad, el maestro nos está llamando, nuestro creador. ¡Pum! Se aventaron, ¿no? Y Pedro no podía sacar las redes. Entonces, admirado, dice que Pedro se echó de rodillas delante del maestro, y le dice: yo no soy digno de ti, yo no soy digno de ti. Versículo 8: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado del agua. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo. El primer me amas de Jesucristo mencionado a Pedro era: ¿cómo estás en tus dudas? ¿Cómo estás en tus incertidumbres? Porque él había pasado toda la noche tratando de pescar. Y cuando Jesús le dice: lanza la red, él tenía dudas, él tenía preguntas, él tenía incertidumbres, pero había aún algo mayor, y es: él tenía miedo. Familia, ¿cuántas veces te han preguntado a ti? ¿Cuántas veces se ha acercado tu líder? ¿Cuántas veces se ha acercado tu pastor y tú has respondido a esta pregunta? Es: estoy bien, cuando a lo mejor estás temblando de miedo porque no sabes si el día de mañana te van a despedir de tu trabajo, porque esta pandemia no ha terminado. ¿Cuántos de ustedes siguen respondiendo que están bien cuando a lo mejor por dentro estás tan temeroso porque no quieres salir, porque te puede agarrar el virus? ¿Cuántos de ustedes están temerosos porque no saben qué va a pasar el día de mañana? No sabes si tu hijo va a ser un hijo de bien, y vives en pura incertidumbre. Entonces, cuando alguien te pregunta: ¿cómo está? Estoy bien. Hacemos una máscara, hacemos una faceta. Ahora, te voy a meter en algo que a mí la verdad me voló los sesos. Empecé leyendo en la Reina Valera 1960, pero si tú lees NTV, cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro responde diciendo: Señor, te quiero. No respondió la pregunta como fue la pregunta. En la palabra de Dios, en el idioma griego, la palabra amor se traduce de tres formas. Número uno, eros. El amor eros describe la parte sexual, ¿sí? La abejita y el girasol, ¿sí? No voy a abundar más en ese tema, ya sabes de qué estoy hablando. Cuando la Biblia dice que Adán se llegó a su mujer, hubo chiqui, ya me entiendes. Esa es la parte eros, la parte sexual. También la Biblia describe la palabra amor como filial, que significa amor hacia a mi mejor amigo, a mi papá, a mi familia, ¿sí? La palabra de Dios menciona que David amaba a su amigo Jonathan, ¿sí? Era una amistad, wow, ¿sí? Yo puedo hacer todo por mi amigo porque yo lo quiero. Y el tercer amor que la palabra de Dios muestra es el amor ágape, del cual habla 1 Corintios capítulo 13. El amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo da, todo lo espera. Bueno, aquí cuando Jesús le pregunta a Pedro, se está refiriendo: Pedro, ¿tú me ágape? ¿Tú me ágape? Y Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que yo te filial. Hay traducciones que ese te quiero literalmente lo ponen como: sí, Señor, yo te estimo. Yo te estimo. Pero Pedro nunca respondió la pregunta de Jesús con el amor ágape, el amor con el cual Jesús se había entregado por él. Entonces, quiero darte una frase en esta tarde: es: Jesús siempre te llevará a la profundidad de tu corazón, donde habitan tus temores, para que lo reconozcas como tu Salvador. Jesús quería llevar a Pedro hasta esa profundidad para que viera que aún en el temor él iba a estar ahí. Pero
Mira, no te mencioné esto, pero si quieres subráyalo en tu Biblia. Pero dice que esto se dio en el mar de Galilea. Ahorita te voy a decir por qué es importante. Punto número 2. El segundo me amas mencionado por Jesús hacia Pedro quería llevar a ese momento donde por primera vez Pedro ejercitaría su fe. ¿Te acuerdas de esa lectura, esa historia en la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 34, donde Jesús seguía hablando a las multitudes? Y entonces le dice a sus discípulos: adelántense, porque él quería tener un tiempo de oración. Y fíjate, yo creo que Jesús y Pedro tenían algo especial con las barcas, los lagos y los mares, porque nuevamente esta historia se repite en una barca. Entonces ellos se adelantan y dice la palabra de Dios: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, y que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Ellos gritaron: ¡un fantasma! Ellos estaban atemorizados. Había viento, había un fuerte oleaje, y aparte estaban, me encanta cómo lo menciona la palabra de Dios, estaban lejos de tierra firme. Jesús les habló de inmediato y les dijo: hey, tengan ánimo, no tengan miedo. Y declara esto: estoy aquí. Versículo 28. Y aquí encontramos nuevamente ese Pedro atrevido, ese Pedro que quería llamar la atención. De los 12 yo soy el number one. Y dice Pedro: Señor, si realmente eres tú, ordéname. Fíjate qué sencillo. Dice: ordéname para quedar bien con los demás. Di que yo vaya hacia ti. O sea, no creas que yo soy aquel el que quiere llamar la atención, como que disimulando que tú no me hablas. Mejor tú háblame y yo voy hacia ti. Entonces le dice Pedro: si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Pedro sí caminó sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Ven, Pedro, vamos, demuéstrale a los demás que tú puedes caminar sobre el agua. Vamos, demuéstrale a Jacob, demuéstrale a Andrés, demuéstrales a todos que tú puedes caminar sobre el agua. Y ahí va Pedro, no, se baja, bien varonil él, y empieza a caminar sobre el agua. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre. ¿Cuánto duró caminando? No sé. Sé que para él lo más seguro es que fue eterno, cuando a lo mejor fueron 3 segundos, 5 segundos. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame! ¡Sálvame!, gritaba. Jesús, sálvame. Jesús estaba de inmediato. No necesitaba gritar. Él estaba a un costado. Pero él, en su miedo por estar viendo otras cosas, su fe flaqueó. Y dice la palabra de Dios: de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Tienes tan poca fe? Y le lanza una pregunta que, siendo la persona de Cristo, yo creo que a mí me dolería. Jesús le dice: ¿por qué dudaste de mí, Pedro? Pedro, tú has visto los milagros que yo he hecho. Tú has visto la gente que yo he sanado. Tú has visto cómo he dado de comer a multitudes. Tú viste cuando yo te llamé y hice que todos esos peces entraran a tus redes. Pedro, ¿por qué dudaste de mí? Cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas?, realmente la pregunta de Jesús hacia Pedro era: Pedro, ¿cómo está tu fe? ¿Me estás creyendo? ¿Decidiste dar un paso de fe y todo te salió mal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
A lo mejor dijiste, voy a emprender un negocio y voy a orar, lo voy a poner en manos de Dios porque sé que Dios prometió que no me va a faltar pan, y tú tenías tu fe y sí, voy a dar este paso de fe y voy a empezar a lanzar mi negocio, y resulta que tu negocio quiebra a los 6 meses. ¿Cómo te sientes en esos momentos? Y alguien te pregunta, hey, ¿cómo estás? Estoy bien, de victoria en victoria, aleluya. Voy bien. Y lo vas guardando. Pedro empezaba a guardar en su corazón todo eso. Todo eso. Ahora, ¿cómo te sientes sabiendo que has dudado de ti mismo? Porque déjame decirte algo, el dudar de ti mismo es dudar de Dios. Porque tú no eres cualquier persona, eres un hijo de Dios. Cuando tú empiezas a dudar de ti mismo, estás dudando de tu Padre y de tu ciudadanía. Y Pedro dudó de Jesús, por eso se hundió. ¿Cómo estás con esta pandemia? ¿Cómo está tu fe? ¿Vas a seguir diciendo estoy bien? ¿O vas a reconocer que realmente tu fe ha flaqueado en esta pandemia? ¿Sabes? He recibido muchos mensajes a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, y todavía a las 2 de la madrugada, de chicos diciéndome, Gerson, ¿puedes orar por mí? Porque estoy en ansiedad y estoy en depresión. Y sabes, aquí la cuestión es, ¿cómo está tu fe para seguir adelante aún en medio de ese viento, en medio de esas olas de depresión y ansiedad? ¿Está mal tener eso? No, para nada. Lo malo es cuando dudas del que está a tu lado. Tú no necesitas gritar, tú necesitas abrazar al que está a tu lado. Entonces, aún en nuestra falta de fe, Jesús sigue extendiendo su mano para sujetarnos. Pero mira, no puede ser, Sammy, no puede ser, no puede ser. En esta segunda pregunta, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro vuelve a contestar filialmente y le dice, tú sabes que te quiero. Una versión traduce, tú sabes que yo te estimo. Mira, es por ejemplo como aquellos que están con su novia y están viendo una película en el sofá y tú estás mensajeando, ¿no? Estás mensajeando y ella está viendo la película, está suspirando porque la película es romántica. Ay, qué bonito, ya viste. Y entonces de repente ella voltea y se te queda viendo y te dice, te amo, bebé, te amo. Y tú, sí, bebé, yo también te quiero. Y ella se para toda indignada y se va indignada. Y tú, amor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Todo bien? ¿Qué? Yo también te quiero. Pedro estaba haciendo lo mismo. Pedro estaba contestando cada una de las preguntas de me amas con un te quiero. Y la realidad es que un te amo no es igual que un te quiero. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Jesús ya le había preguntado 2 veces cómo estaba y él seguía escondiendo su corazón delante de su maestro. Y ahora sí, hemos llegado a la encrucijada. Hemos llegado a esta parte donde quiero centrar absolutamente todo. Juan capítulo 21, versículo 1 al 14. El maestro había partido. Mi befo ya no estaba. Ya no estaban las enseñanzas del maestro. Ya no veía milagros suceder. Ya no recordaba la sonrisa de mi maestro. ¿Y sabes qué pasa en esta historia? Dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos. ¿Dónde?
el mar de Galilea. ¿Dónde? El mar de Galilea. ¿Te acuerdas dónde llamó Jesús a Pedro? En el mar de Galilea. ¿Será que coincidencia esto? ¿Sabes dónde Pedro falló en su fe al caminar por las aguas? En Genezaret. Genezaret era también parte del mar de Galilea. ¿Por qué se repiten estas historias? Entonces, Jesús estaba nuevamente en el mar de Galilea y había varios discípulos con Pedro. Y Pedro les dice: hey, ¿saben qué? Me voy a ir a pescar. Me voy a ir a pescar. Yo ya no aguanto esto. Voy a regresar a lo que hacía antes. Voy a regresar a lo que antes sacaba dinero, de lo cual yo vivía, de lo cual me mantenía. Es algo fácil. Y soy bueno en eso. Pueden llamarme ingeniero en pesca. Estudié 5 años, hice una maestría y también un doctorado, así que sé sacar buenos peces. Voy a regresar. Voy a regresar a mi vida pasada, le dijo a sus amigos. Qué chistoso, nuevamente estaban los hijos del trueno ahí, los hijos de Zebedeo, Juan, y también se encontraba Jacobo. Y se va a pescar. Supongo que a lo mejor eso fue en la tarde, porque dice la palabra de Dios que otra vez, toda la noche intentaron pescar y no sacaron absolutamente nada. Nada. ¿Se está repitiendo una historia? ¿Es un déjà vu? Y dice que se acerca nuevamente una persona. Se veía a lo lejos una persona y les grita: ¡hey, amigos! ¿Tienen algo de comer? Pedro dice: ¿este loco quién es? ¿Qué onda con este tipo? Juan, dile que no esté molestando. Vamos, Jacobo, dile que estoy ocupado. Estoy tratando de sacar las redes. Otra vez nos fue mal. No sacamos absolutamente nada. Amigos, ¿me escucharon? Que si tienen algo de comer. Juan, dile algo a este tipo. Se acerca más esta persona que no reconocían que era Jesucristo. Solamente que no lo podían reconocer porque no sabemos si todavía ellos lo habían visto en una cruz, lo habían visto sangrar, lo habían lleno de moretones, de golpes. Entonces no alcanzaban a reconocer. ¡Ey! ¿Pescaron algo? Bueno, ¿qué le pasa a este tipo? Pasé toda la noche tratando de sacar. ¿Y este tipo quién es? ¿Pescaron algo? ¿Sí me escuchan? Juan, dile que no esté molestando. No pescamos absolutamente nada. Se acerca más el maestro y dicen: echen las redes, pero a la derecha. ¿Cómo ves, Pedro? Si no hacemos lo que nos dice, no se va a callar. Échalas. Vamos, ayúdame, Jacob. Las avientan nuevamente. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nuevamente la creación escuchó la voz del Creador. Entonces ya no era Doris, eran los hijos de Doris. Ya no era Nemo, eran los hijos de Nemo. Ya no era Willy o Keiko, eran los hijos de Keiko los que fueron a las redes. Ya estaban nuevamente en esa red. Hay un silencio tremendo. Hay un silencio tremendo porque Pedro empieza a hacer una guerra en su cabeza, como: ¿qué está pasando? A ver, me dijo que lo aventara. Nuevamente tengo peces. Juan, nada más dime por confirmar, ¿es Jesús? ¿Es nuestro maestro? Porque acaba de pasar el mismo milagro con el cual fuimos llamados. ¿Te acuerdas? Hace 3 años en el mar de Galilea, en una barca. Juan, dime si es el maestro, es mi amigo, es Jesús. Juan lo reconoce y le dice: Pedro, sí es. Oye,
Pedro estaba desnudo, Pedro estaba encuerado. Dice la palabra de Dios que él estaba desnudo. ¿Quién rayos se pone ropa para aventarse al mar nuevamente? Esto me hace pensar que Pedro se sentía desnudo como Adán y Eva se sintieron aquella vez cuando Dios preguntó: ¿dónde estás? ¿Dónde están? A lo mejor tú estás desnudo el día de hoy. A lo mejor tú te has quitado la cobija, te has quitado esa ropa que Dios te había colocado. Y no estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de que te quitaste esa cobija que significaba fe, que significaba esperanza, esa cobija que significaba amor. Y a lo mejor así andas caminando a tal grado que cuando alguien te pregunta cómo estás, tú simplemente automáticamente sabes decir: bien, bien, estoy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ami? Bien. Es automático, estoy bien. Jesús estaba ahí. Ya tenía un pescado. ¿Cómo lo sacó? No sé, pero él tenía un pescado ahí. Y le dijo: acérquense, es más, tráiganse otros pescados, vamos a comer todos juntos. Y desayunaron. Yo no sabría qué decir. Estaba mi maestro estaba ahí. Terminan de desayunar. Me encanta porque donde está Jesús hay comida. Siempre hay pan y hay pescado. Eso nunca va a faltar. Pan y comida. Después de estos versículos, es cuando Jesús habla con Pedro y le empieza a preguntar: hey, ¿me amas? Hey, Pedro, ¿me amas? La tercera vez que Jesús pregunta, cambia el significado o cambia la fórmula de la pregunta. Jesús ya no le pregunta a Pedro: ¿me amas? Sino es: hey, ¿me quieres? ¿Me quieres? 2 veces le preguntó: ¿me amas? Y en la tercera vez Jesús le pregunta a Pedro: ¿me quieres? Cuando él escucha esto, dice la palabra de Dios que él empieza a llorar. ¿Sabes por qué? Porque por fin Jesús había dado al blanco. Por fin Jesús había atravesado el cuerpo, el alma y había llegado hasta el espíritu, donde Pedro estaba mal y se escondía en la respuesta de: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Sí, Señor, todo está bien. Hace unas semanas, por no mentirte, 3, yo puse un pensamiento en mis redes sociales. Y este pensamiento iba dirigido hacia mi familia porque perdimos a 2 tíos. Fallecieron de COVID. Uno de ellos duró 1 mes completo en el hospital. La familia no se pudo despedir de él. Mi otro tío, me acuerdo que nos habían dicho que iba a salir, que ya listáramos todo para ir a recogerlo. Bueno, ellos están en Nicaragua, estoy hablando en general, en mi familia. Y al día siguiente partió. Y con mi último tío que partió, me acuerdo que mi tía le habló por teléfono a mi mamá y le dice: cantemos victoria. Y entonaron un himno. Y le dijo: vamos, ayúdame, Mayra, quiero cantar. Le decía a mi mamá: ayúdame a cantar porque Dios ya nos dio la victoria. Dios ya nos dio la victoria. Mi esposo salió bien de los exámenes de los pulmones. Le van a retirar el tubo. Va a salir bien. Va a salir bien. Eso fue un lunes. Miércoles en la madrugada, a las 3:30 de la mañana nos marcan y nos dicen que mi tío había fallecido. Y yo publiqué eso en Facebook, que realmente la vida de un hijo de Dios comienza cuando nosotros partimos, porque vamos hacia una vida eterna, que esto
no es el final, solamente es el principio. Y me acuerdo que después de que yo comenté eso en Facebook, empecé a recibir muchas notificaciones y empecé a recibir muchos mensajes a través de WhatsApp, y todos preguntándome: Gerson, ¿cómo estás? Hey Gerson, vi lo que pusiste en Facebook, ¿todo bien? Yo no quería que nadie me preguntara cómo estás. Y es más, yo no había lanzado esa publicación para que alguien supiera lo que había en mi corazón. Y todos me empezaron a preguntar: ¿cómo estás? Yo no contesté absolutamente ni un solo mensaje, ni de mis mejores amigos, de nadie. Yo no quería que la gente me preguntara cómo me sentía. Yo quería guardármelo para mí. Yo no quería manifestar lo que estaba pasando en mi corazón. Y esto era lo que le estaba pasando a Pedro. Pedro no quería que Jesús le siguiera preguntando: ¿cómo estás, Pedro? Él ya se había cansado. Él estaba agotado sentimentalmente, emocionalmente, porque sabía todo su pasado y todo lo que estaba significando en el presente. Y esto me hizo pensar que, me acuerdo que hace más de 6, 7 años yo me había alejado de la iglesia. Yo no quería saber nada de Dios. Había habido una prueba difícil en mi vida, y me acuerdo que yo hasta decidí vender mis guitarras. Yo no quería cantar, yo no quería tocar, yo no quería pararme en ninguna sola iglesia. Yo estaba molesto por lo que había pasado en mi vida. Yo no quería saber nada de nadie. Y me acuerdo que en ese entonces el trabajo me empieza a mover de un lugar a otro, y yo no me paraba en ni una sola iglesia. Solamente sabía que mi mamá y mi papá estaban orando por mí, porque nuevamente Dios tocara mi corazón. Y en esas noches de velo, yo me acuerdo que Dios me preguntó muchas veces: hey Gerson, ¿cómo estás? Y yo: bien chido, bien cool. Y Dios callaba. Y nuevamente me preguntaba Dios: Gerson, ¿cómo estás? Y yo: chido, bien, Dios, echándole ganas, ya tú sabes, trabajando. Ok. Y nuevamente me preguntó Dios: Gerson, ¿cómo estás? Y yo le pregunté: bueno, Dios, mira, te voy a decir una cosa. Se supone que tú conoces mi corazón. Tú sabes cómo estoy. ¿Para qué nos hacemos? Tú sabes si estoy triste. Tú sabes si estoy decepcionado. Tú conoces mi corazón. ¿Para qué necesito yo decirte? Si tú eres mi padre y yo soy tu hijo y tú conoces mi corazón, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me acuerdo que esa noche Dios me contestó de esta manera, a través de un versículo en el Salmo número 62. Me dice: sí, Gerson, yo conozco tu corazón, pero no es tanto que yo conozca tu corazón. Yo no le quiero dar importancia, y no me lo tomes a mal. No es tanto que me importe tu corazón, me importa lo que declara tu corazón. ¿Sí me cachas en esta tarde? Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero a Dios le importa más lo que declara tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice: de la profundidad de tu corazón, ¿sí? De lo que en él habita, dice que es de lo que tu boca habla. Y te voy a poner 2 ejemplos bien claros. La palabra de Dios dice que David, mientras cayó, sus huesos envejecieron. Y la palabra de Dios dice que Jesús tuvo que declarar, confesar cómo se sentía esa noche que iba a ser entregado. Ahora, ¿acaso Dios no conocía el corazón de Jesús y David? Claro que lo conocía, pero a Dios le importaba más lo que su boca iba a confesar. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que nosotros asumimos, y es la realidad, porque es verdad, Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón, pero hoy en día nosotros no sanamos ni somos restaurados, y tenemos amargura en nuestro corazón, y no hemos podido salir de nuestro pasado porque no hemos confesado ni declarado a voz alta
lo que en mi corazón hay. Por eso es que la palabra de Dios dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, dice, serás salvo. Pero si lo confiesas con tu boca, si lo puedes decir en alto. El número 3 es este, y estoy terminando. Cuando Jesús insiste en saber cómo estamos, realmente nos está dirigiendo a saber cuánto le amamos a Él. ¿Por qué? Porque en la última pregunta, cuando Jesús cambia la fórmula del me amas al te quiero, Jesús le estaba diciendo a Pedro: mira, Pedro, yo sé que tú me quieres, me consta que me quieres, pero no me amas. No me amas. Pero tranquilo, yo voy a hacer que tú conozcas el amor que yo estoy dando por ti. Por eso en cada declaración, cuando el versículo termina, me amas, la primera que lanza Jesús le dice: alimenta mis corderos. La segunda le dice: cuida mis ovejas. Y la tercera termina diciendo: alimenta mis ovejas. Y es que el amor verdadero de Dios siempre está viendo por los demás. Pedro al fin iba a comprender cuál es ese amor que había sido demostrado en la cruz del Calvario. Ese amor que lo da absolutamente todo. Porque Pedro después se iba a convertir en ese hombre que tan solo caminando, su sombra iba a traer sanidad a personas. Porque Pedro se iba a convertir después en ese mártir de fe. Porque Pedro se iba a convertir en aquel que Jesús le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Porque Pedro se iba a convertir en aquel hombre que también iba a morir igual que Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 18: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Estoy hablando de Juan capítulo 21 versículo 18. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme, sígueme. Jesús ya no le vuelve a preguntar a Pedro: ¿me amas? Lo confrontó. Y ahí fue cuando por fin Pedro supo que no estaba bien y abrió su corazón, y la palabra de Dios dice que se agarró a llorar. Por fin Jesús había penetrado todo su corazón y hasta el fondo. Jesús llevó a Pedro a ser vulnerable y honesto, no solo consigo mismo, sino también con Jesús. Querida iglesia, terminamos esta serie de relaciones, no eres tú, soy yo, con esta pregunta, y así se llama mi tema: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me encantaría que hoy pudieras tener un encuentro con nuestro Padre y tú puedas saber la diferencia en si realmente tú estás queriendo a Dios o estás amando a Dios. Si lo estás queriendo y no has llegado a ese punto de amar, tranquilo, Dios te va a sacudir para que puedas comprender. En la semana estaba escuchando una canción que se llama Todo estará bien, y es una canción que estuvo ministrando mucho mi corazón. Y me acuerdo que la saqué el tono, me la aprendí y
Y empecé a cantarla. Y después decidí grabarla en una nota de voz. Y esta canción se la empecé a enviar a mucha gente, a muchos conocidos. Y es que déjame decirte algo, y con esto termino. Cuando Dios te pregunta cómo estás, cuando Dios te pregunta si realmente lo amas, al final de todo, a pesar de que somos confrontados y a veces somos avergonzados y tenemos toda esta cuestión de nuestro pasado, al final de esa pregunta, la respuesta de Dios después de tu respuesta es: todo va a estar bien. Dios te bendiga, familia, te amamos. Hasta la próxima. Aún si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. En cada temporada, mi canción a ti será. En medio del desierto, mi corazón formado estás. Tú que me sostienes y que no dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Y ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado estoy de ti, mi Dios. Y en todos mis días tu gracia inmerecida me seguirá, me cubrirá. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado estoy de ti, mi Dios. Y en todos mis días tu gracia inmerecida me seguirá, me cubrirá. Todo va a estar bien, y todo va a estar bien, y todo va a estar bien.
pasar.